Buenos días todavía, son 1:15 para las 12. Un gusto verles, bienvenidos. Si alguien nos visita, somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y tenemos un solo propósito, un objetivo, una misión, que es la de que usted pueda conocer a Jesucristo y pueda convertirse en un discípulo de Él también, porque eso fue el mandamiento que dio a sus primeros discípulos. Y los domingos estamos estudiando el Evangelio de Marcos. En esta parte lo que hacemos es meditar en las Escrituras. Y lo estamos haciendo de manera expositiva, pasaje por pasaje. Entonces estamos avanzando en un libro que es el Evangelio de Marcos. Y hoy nos corresponde reflexionar sobre tal vez uno de los hechos más conocidos de Jesús, la multiplicación de los peces y los panes. Pero quiero decirles que en verdad no es el objetivo principal de los evangelios al narrarnos este milagro, que por si acaso es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno le da un énfasis distinto, ¿no? Ahora, yo quiero conectarles con lo que vino antes. Recuerden que la semana pasada hablamos acerca de Herodes y Juan el Bautista, ¿no? Un contraste hicimos entre estas dos vidas. Es el único pasaje también en Marcos donde Jesús no es el protagonista, sino estos dos personajes, el rey o el tetrarca y Juan el profeta. Pero esa escena está dentro de un contexto. El contexto es que Jesús ha enviado a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio y a sanar a las personas. Ese movimiento que se ha realizado en Galilea produjo el interés de Herodes en saber qué está pasando, ¿no? Y pensó que todo este movimiento espiritual de predicación, de milagros que estaba pasando, era algo que tenía que ver con Juan el Bautista, a quien él había matado meses antes. Entonces, por eso es que viene la conexión. Pero el pasaje que vamos a ver hoy no se desconecta de esto, nos va a unir al punto cuando los discípulos vuelven a Jesús para rendirle un informe de cómo les fue a ellos, ¿no? Y obviamente tenemos que entender que estaban agotados, cansados, ¿no?, de predicar, de sanar, y Jesús lo que hace es invitarles a tener un retiro, a apartarse a un lugar desierto para descansar. Esa es la intención de Jesús. Y obviamente suben a la barca, empiezan a remar, ¿no es cierto? Están llegando hacia el otro lado de la orilla del lago y se presenta una multitud de personas que se han enterado que Jesús está yéndose para allí. Entonces, es una multitud que está también con necesidad, hambrienta, y lo sorprendente es que Jesús no les da el descanso aparente a los discípulos, sino que Él, dice el texto, que siente compasión por estas personas y comienza a enseñar, ¿no?, a predicarles sobre el reino. Y luego, ¿no es cierto?, se produce el milagro de Jesús. Pero otra vez, no es el énfasis que está queriendo que entendamos Marcos. El milagro de la multiplicación es lo visible, pero hay un milagro que es más profundo, que Marcos quiere que veamos, y es el hecho de que Cristo, a través de ese milagro, se está revelando a sus discípulos quién es Él. Es decir, y a través de esa revelación, Él es el descanso que les ha prometido. Entonces, no se trata de un descanso físico, sino de un descanso espiritual. Lo que Jesús quiere que vean a través de esta escena no es simplemente la multiplicación de los panes. Él quiere darles una visión. Él quiere darles una comprensión, una revelación más profunda de su identidad como Cristo, como Mesías, como Salvador. Y eso es lo que quiere que entendamos. El descanso que Jesús promete
o les prometió al inicio es Él mismo. ¿Ok? Entonces, yo quiero que tal vez al meditar en este pasaje también no nos quedemos admirados por la multiplicación de los peces y los panes, sino que nos asombremos más por el que multiplicó los peces y los panes. Que podamos no solamente contemplar el pan que se distribuyó entre toda una multitud de personas, sino que entendamos que Jesús es el pan de vida. Esa es la verdadera intención. Así que quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos y ubiquen por favor el capítulo 6 y los versos 30 al 44, donde se relata esta historia. Marcos 6, versos 30 al 44. ¿Ok? Marcos 6, versos 30 al 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ahí viene la conexión con cuando Jesús les envió a predicar de dos en dos. En el medio está la historia de Herodes y Juan. Pero noten cómo Marcos vuelve a esto, porque es importante. Y él les dijo, Jesús, ¿no? Vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a excusarse. ¿No dice eso el texto? No dijo, pues acaso no tengo tiempo, he preparado un retiro para mis discípulos. ¿Qué hice? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos, compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Mateo añade la frase diciendo, sin contar mujeres y niños. Entonces podemos imaginar que la multitud de personas era más. Si consideras una mujer y un niño, son 15,000. Si consideras la mujer 2 niños, ¿no es cierto? Lo más probable es que tendrían más de un hijo, la abuela, la suegra, ¿no es cierto? La tía. El grupo se hacía mucho más grande. Algunos calculan que habían entre 20,000 o 25,000 personas allí, ¿no? Pero otra vez, el objetivo no es la multiplicación, que es donde muchos nos detenemos. Es
que Jesús quiere revelarles a sus discípulos que Él es el descanso que les había prometido. ¿Ok? Oremos. Señor, te rogamos tu ayuda en este momento. Padre, permítenos prestar atención, concentrarnos esta mañana en tu palabra. En este pasaje que el día de hoy permites que podamos meditar. Señor, por tu gracia y misericordia, suplicamos un deseo vivo por tu persona. Permítenos descubrir a Jesucristo más que en la multiplicación de los panes, en contemplar y entender que Él es el multiplicador, que Él es el pan de vida, y ayúdanos a entender lo que los discípulos no pudieron entender en ese momento. Oh Dios, te rogamos esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, tienen el bosquejo en vuestras manos también. Vamos a ver el primer punto. Cristo es el pastor que da descanso enseñando, ¿no? Como vemos en los primeros versículos, los discípulos regresan cansados, agotados, imagínense, saturados. ¿Cuántas semanas estuvieron predicando y sanando? No nos dice el texto bíblico, pero en Galilea se dice que habían más de 200 pueblitos, aldeas, y ellos tuvieron que ir recorriendo todas y cada una de ellas, ¿no? De dos en dos. Obviamente se distribuyeron, pero yo calculo que se tomaron un par de semanas, probablemente. Entonces, vinieron profundamente agotados y Jesús, entendiendo esto, les invita. Y más que invitar, es una orden. El verbo en el griego es un imperativo. Vengan y descansen. O sea, es una orden con esto. ¿Por qué? Porque el ministerio cansa. El trabajo cansa, el papel de padre cansa, el papel de madre cansa, uno se agota en las cosas que hacemos, ¿no? Y muchas veces cuando no descansamos lo suficiente, comenzamos a endurecernos, comenzamos a amargarnos y explotamos contra las personas, ¿verdad? Es normal. En el Antiguo Testamento hay un episodio en el libro de Primera de Reyes en la que encontramos a un profeta agotado, cansado, después de haber lidiado contra 400 profetas falsos en un monte. Estoy hablando de Elías. Él degolla a 400 profetas después de una prueba que él mismo propone y demostrando que el Señor es el verdadero Dios de Israel y no los dioses falsos. Entonces, él desciende obviamente victorioso, creyendo que ha logrado convencer al pueblo de Israel que deben volverse a Dios. Pero el capítulo siguiente, el 19, dice que la reina de Israel, que era una reina idólatra y perversa y promovía la idolatría, Jezabel, lo amenaza. Le dice, yo juro por mi propia vida que si no te mato, o sea, yo voy a morir. O sea, esta mujer estaba decidida y empecinada en matar a Elías. ¿Y sabes qué hace Elías? Huye. Escapa. Camina 150 kilómetros. Él estaba ministrando en el reino del norte, desciende hasta el borde del reino de Israel, ¿no? Que es al sur en Judá, y luego se acuesta debajo de un árbol, un enebro, que es un árbol que no provee mucha sombra, ¿entiendes? Y lo que hace Dios con este hombre es decirle, duerme, come, descansa, bebe y descansa. O sea, ¿qué nos muestra el capítulo 19? Que aún los siervos más fieles se cansan, se agotan en el ministerio. Y en la vida diaria también. Necesitamos un descanso. Pero, ojo, si bien es cierto el descanso puede ser un derecho, ¿no? Y en muchas instituciones se brinda un mes de descanso y me parece correcto, ¿no? A veces lo he compartido con el equipo pastoral, como no sé si es una locura mía, pero les he dicho, sería bueno que, por ejemplo, en el año nosotros demos un mes de descanso a todos nuestros servidores. Por ejemplo, enero, no habría ningún músico, no habría ningún ujier, no habría ningún maestro de niñez, ni en cuna, ni nada. Todos descansan.
La pregunta es, pastor, ¿y cómo se va a sostener la iglesia? O sea, que los niños, ¿dónde los vamos a tener? Bueno, pues están los papás, que entren con sus niños al culto y escuchen la palabra. Solo un mes. Pero así brindamos un descanso a la gente, que sirve todo el año en la iglesia. Conozco un restaurante muy famoso en Lima, que todo el mes de febrero le da descanso al personal. Tú encuentras el restaurante cerrado. Todo el mes de febrero. ¿No? Obviamente, tú dices, ¿y cómo se sostiene? Con todo, como es muy conocido el restaurante, tienen buenas ganancias y pueden darse ese privilegio. Pero muchas veces es necesario el descanso. Pero otra vez, es un derecho, pero no es un fin. Lo que Jesús quiere mostrarnos es que el descanso que Él les ha prometido es un puente hacia la revelación de quién es Él como Jesús, como el Cristo, como el Mesías. O sea, ese es el propósito de este descanso que les está prometiendo, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿estoy buscando descanso en la ausencia de tareas o en la presencia del Señor? Como vamos a entender ahora. Ahora, se produce una interrupción, ¿no es cierto? Imagina la escena. Ellos están llegando en la barca y encuentran personas. Ellos vienen de ministrar a personas y ¡pua!, ven más gente. Y esa gente, yo me imagino, está corriendo, hay polvo, ¿me entiendes? Madres cargando a sus niños, jóvenes tratando de llegar lo más pronto a la orilla, los ancianos también apurándose por llegar para escuchar a Jesús. Y lo insólito es que Jesús no protege el descanso de sus discípulos. Él no se excusa. Lo que hace es empezar a ministrar. La pregunta es, ¿por qué Jesús permite que el descanso que les había prometido se interrumpa? Porque Jesús está formando siervos conforme a su corazón. No que dependan de una agenda, sino que dependan de su voluntad. Porque somos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Es como el médico. Imagínate un médico. Terminado su guardia, entrega su cargo a las 7 de la mañana, sube a su carro y dice, por fin, voy a descansar, voy a dormir. Pasan 2 cuadras y un accidente. Un mal médico, ¿qué va a hacer? Se va, no es mi problema. Pero uno que tiene vocación real, se va a quedar y va a tratar de ayudar a esas personas accidentadas. Muchas veces así es el ministerio. Muchos de nosotros vemos la interrupción al descanso, ¿no es cierto? Pero lo que Jesucristo quiere que veamos es una oportunidad para ministrar a las personas. Que creo que esa es la lección que Jesús quiere darles a sus discípulos y a nosotros. Pregunto otra vez, ¿qué interrupciones recientes pueden ser invitaciones que Dios está poniéndonos para mostrar su carácter? Así como Jesús se dispuso a tener compasión, cosa que tal vez los discípulos no querían, pero algo quería mostrarles Él. Mientras nosotros vemos las interrupciones como una carga, Jesús está viendo ovejas sin pastor, como dice el texto. Te pregunto, ¿qué personas o situaciones en la actualidad están siendo una carga para ti y para mí? Y en cambio Jesucristo quiere que los veamos como una oportunidad. Ahora, nota también algo, que la prioridad de Jesús, ¿cuál es? Es enseñar, ¿no? Marcos quiere resaltar la enseñanza. Como te dije, los otros evangelios mencionan las dos cosas, enseñanza y sanidad, porque Jesús empezó a sanar personas también en toda esa multitud. Pero Marcos quiere enfatizar que lo que hace Jesús primero es enseñar. La pregunta es, ¿por qué? Porque la necesidad más profunda del ser humano, ¿cuál es? ¿Pan? No, es la verdad. Nota lo que dice Lucas 9:11, por favor, que es el pasaje paralelo allí. Lucas 9:11 dice:
Lucas 9:11. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. ¿Pero de qué les estaba enseñando Jesucristo? De su reino, ¿no? Porque otra vez, la compasión de Cristo no es algo sentimental, tiene que ver con la doctrina, es doctrinal. Esa es la prioridad de Jesús, que las personas entendamos. Su prioridad no es saciar el estómago de las personas, proveer sus necesidades, es pastorear sus almas. Ese es el principal propósito de Jesús. La enseñanza de Cristo entonces es el primer acto de misericordia que ejerce aquí. Jesús no alimenta primero, enseña primero, porque la necesidad más básica del ser humano es espiritual, no material. Mi amigo, tienes que entender eso. Te pregunto a ti, mi querido hermano en la fe, ¿estás buscando que Cristo resuelva primero tus problemas antes de pastorear tu alma? Muchos de nosotros venimos a Jesús y decimos, Señor, resuélveme este problema. Pero Jesús va a querer primero pastorear tu alma, alimentar, enseñarte algo sobre su reino. ¿Cómo es que tú debes vivir dentro de su reino? Como tú y yo. Pero nosotros, ¿qué queremos muchas veces? Lo material. Necesito esto, me falta trabajo, tengo problemas aquí, allá. Pero el Señor quiere ministrarnos primero a través de su palabra. Y aquí está lo que muchos pasamos por alto, ¿no es cierto? Porque nos enfocamos en el milagro de la multiplicación. El descanso prometido no se perdió. ¿Ok? Lo que pasa es que se transformó en otro tipo de descanso. Y ese descanso tiene que ver con la revelación de su persona. ¿El descanso físico fue interrumpido? Sí, pero fue cambiado por un descanso espiritual, porque Jesús está revelándose con un corazón pastoral. Está queriendo enseñarles a los discípulos que lo primero que le interesa, aparte del agobio, ¿no es cierto?, que del cansancio, es las personas, porque ellas necesitan ser atendidas. Pregunto, ¿estoy buscando descanso en circunstancias ideales? ¿Una playa paradisíaca? ¿Un largo fin de semana? ¿O estoy buscando mi descanso en conocer más a Jesucristo? Eso es lo que Él quiere que entendamos. Como dije, es algo que pasamos por alto al examinar este pasaje. El tema para mí no es la multiplicación, es la intención de Jesús de darles un descanso. ¿Y por qué hago este énfasis? Quiero que te fijes en el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, los versos 51 y 52. Es el pasaje que sigue. ¿Cuál es la escena? Después de esta multiplicación, Jesús se queda para despedir a la gente y orar solo, y los los devuelve en la barca a los discípulos. Y ellos enfrentan un viento grande, los ve sufriendo el remando, y Él se aparece caminando en las aguas. Pero nota lo que dice Marcos, versos 51 y 52. Dice, subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. El tema principal de todos estos milagros no es ni la multiplicación de los panes, ni el hecho de que Jesús está caminando sobre el mar. Es que los discípulos deben entender, como tú y como yo, que Él es el descanso que les ha prometido. ¿Te cansas como padre? Jesús es tu descanso. ¿Te cansas como madre? Jesucristo es tu descanso. ¿Te cansas como cónyuge? Jesús es tu reposo. ¿Te cansas en el ministerio? Jesucristo es el reposo que necesitamos. No es necesariamente un descanso físico. Vuelvo al hecho de Elías, la historia de Elías. Si bien es cierto, en 2 oportunidades Dios le da agua y comida y le dice, duerme,
Después de la segunda vez le dice, come, bebe, descansa porque largo camino te espera. De Berseba, que es en la frontera, imagínate como Tacna, ¿no es cierto? O sea, se ha venido desde Arequipa hasta Tacna caminando y luego él quiere ir hasta Horeb, que es el monte donde Dios se reveló al pueblo de Israel. Elías está cegado, obviamente por el agobio, la depresión que está experimentando, no puede ver más allá, todo lo ve oscuro, todo lo ve depresivo. Camina 400 kilómetros. El texto dice que se demora 40 días y 40 noches. O sea, caminó a paso lento. Y cuando llega al monte Horeb, la pregunta de Dios es, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, fue su deseo buscar a Dios, pero no era la voluntad perfecta de Dios que Elías llegara hasta ese lugar. Y él le dice, ¿qué haces aquí? Y él responde, bueno, Señor, tu pueblo te ha abandonado, han matado a los profetas, me están persiguiendo, soy el único que queda. Y Dios le dice, sal de la cueva, porque se había internado en una cueva. Y Dios hace una teofanía, o sea, una aparición sorprendente, o una manifestación sorprendente de su persona, de su ser. Primero empieza con un viento fuerte que derrumba, dice, las rocas. Y el texto dice, y Dios no estaba allí. Luego se aparece a través de un terremoto, y el texto aclara, y Dios no estaba allí. Y luego el texto dice que se manifiesta como un fuego intenso, y el texto aclara, y Dios no estaba allí. Y luego dice, aparece un silbo delicado y apacible. Mientras tanto, ante todas esas teofanías, ¿qué hizo Elías? Se volvió a meter a la cueva. Cuando aparece el silbo apacible, sale otra vez y la misma pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y él responde lo mismo, que nos da a entender muchas veces salir de un proceso de descanso, de agobio, y toma su tiempo, es un proceso. No es una cuestión de que yo oro por ti y ¡plum!, ya te levantaste. No es así. Después de eso, Dios le encomienda y le dice, muy bien, vas a tener que ungir a fulano, sutano, mengano, tú ya vas a dejar el ministerio. El descanso no necesariamente es físico. El descanso real está en entender quién es Jesucristo. Y eso es lo que quiere enfatizarnos aquí. Ojo, el texto dice que ellos no entendieron que Jesús era el descanso. ¿Lo entenderemos tú y yo? ¿Seremos un poquito mejor que los discípulos? ¿O seremos igual que ellos? Entonces, vemos que la multitud ha sido enseñada, las personas han sido pastoreadas, pero llega la tarde. Y con la llegada de la tarde viene un problema, ¿no es cierto?, que ven los discípulos. Y con la llegada de ese problema se presenta una crisis. Ellos no saben qué hacer. Pero con la llegada de esa crisis es la oportunidad que buscaba Jesús. Algo quiere enseñarles. Ya no se trata de que Jesús es el descanso como pastor, sino que quiere mostrarles que el descanso no está en lo que ellos puedan hacer, sino en lo que Él es capaz de hacer. Más bien. Entonces veamos el siguiente punto. Cristo es el Señor que revela nuestra insuficiencia, ¿no? Y otra vez, imaginemos la escena. Hay una multitud enorme. Es un lugar desierto, hay hierba, pero no hay nada para comer alrededor. No hay lugares donde comprar, no hay comida, no hay recursos, no hay pan. Y como hemos leído, ellos van donde Jesús, ¿no es cierto?, y le dicen, oye, hay que hacer algo. Ya está cayendo la tarde, el día está terminando y tú sigues enseñando como si nada, pero estas personas necesitan comer. Ojo que el hambre no surge de la multitud,
La multitud está asombrada con las enseñanzas de Jesús. Yo no sé si a ti te ha ocurrido que cuando te sumerges en la lectura de la palabra, en el estudio de las Escrituras o en la lectura de un buen libro cristiano, pueden pasar horas. En un día de descanso, tú puedes estar leyendo horas. Así como pasamos y desperdiciamos el tiempo en el celular o en la computadora, realmente cuando estamos meditando en las Escrituras podemos quedar asombrados y te olvidas de todo lo que pasa a tu alrededor. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Esta multitud está tan embelesada con las enseñanzas de Jesucristo que no están preocupadas. Los que se preocupan son los discípulos. Y reaccionarían como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Diríamos, oye Jesús, creo que te estás pasando de tiempo, ¿no? Te estás extendiendo en tus enseñanzas. Pero Jesús no está cometiendo ningún error aquí. Él está propiciando esta situación. Él está permitiendo que la tarde caiga en su enseñanza porque hay algo que quiere enseñarles, ¿no? Él está preparando el escenario para revelarse como el pastor Mesías, como el nuevo Moisés. Moisés dio de comer al pueblo de Israel, aunque no fue Moisés, fue el Señor, a través de Moisés. Pero Jesús quiere mostrarse como el nuevo Moisés y el nuevo pastor. Ahora, otra vez, ellos descubren su incapacidad, ¿no es cierto? Porque Jesús les propone algo. Dice en ese verso 37, denles ustedes de comer. Y esta es una orden también, no es una sugerencia. Y la reacción es típica, ¿no es cierto? ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Es como cuando, ¿con qué? ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, ¿con qué recursos quieres que alimentemos a esta multitud? ¿Qué es lo que Jesús está viendo aquí? Mientras los discípulos están haciendo cálculos, ¿él qué quiere hacer? Revelarse como el proveedor, el creador. Mientras ellos están pensando en recursos, Jesús está pensando en dependan de mí, descansen en mí. Mientras ellos están viendo una imposibilidad, Jesús está viendo una oportunidad. Porque las imposibilidades son oportunidades para el Señor en nuestras vidas. Tenemos que ver estas cosas, ¿no? Te pregunto, ¿qué mandatos del Señor Jesús nos parecen imposibles cumplir porque son demasiados fuertes o agobiados para nosotros, difíciles para nuestras fuerzas? Así como, ojo, es un mandato, denles de comer. ¿Qué mandamientos del Señor nos parecen una cuestión que nos agobia? Que pensamos, no, yo no puedo cumplir esto. Yo no puedo amar a mi esposo como me pide la Escritura. Yo no puedo perdonar a esta persona como me pide Jesús. No, yo no puedo servir. No me siento preparado. O no, yo no puedo colaborar económicamente porque no tengo. ¿Qué cosas pensamos que son una imposibilidad para nosotros? Estamos como los discípulos. Ahora, date cuenta que lo que hace Jesús no es de frente multiplicar. No es resolver el problema inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Qué les dice? Nota, verso 38. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Otra orden. Vayan y vean. O sea, actualmente, ¿con qué cuentan? ¿Qué tienen? Y cuando se cercioraron, le dijeron 5 panes y 2 peces. Otra vez, esta es una orden inmediata, práctica, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo Jesús? Está obligando a sus discípulos a mirar con qué recursos cuentan. En otras palabras, su pobreza, su insuficiencia, su incapacidad. ¿Por qué? Porque quiere mostrarles que el que es el suficiente no somos nosotros, no son ellos, es Él. Jesucristo es el todo suficiente. Él es el capaz de proveer todo lo que necesitamos. Pero no podemos ver esto mientras nosotros no reconozcamos nuestra insuficiencia.
¿Sabes por qué muchas veces no vemos la mano de Dios? Porque todavía nos creemos competentes, autosuficientes. Yo puedo con esto, yo lo puedo manejar. Y mientras tú y yo mantengamos esa actitud, no vamos a poder ver la mano del Señor. Por eso está esta parte aquí, ¿me entiendes? Y déjame demostrarte algo. Jesús no está enseñando aquí de administración, ni logística, ni planificación, ni eficiencia. Está enseñando una sola cosa. ¿Quién es Él? Está hablando de cristología. Lo que está mostrándoles a los discípulos es que ellos y nosotros no podemos, no tenemos, no nos alcanza, no sabemos. Porque necesitamos reconocer nuestra insuficiencia para que Él pueda revelarnos toda su suficiencia. Te pregunto, ¿estoy descansando en Cristo o en nuestras capacidades? ¿En qué estamos? En esa área que nos cuesta rendir a Jesús. ¿En qué estamos dependiendo más? ¿En el yo puedo? ¿En el sí puedo? ¿O en Jesucristo? Ahora, los discípulos ya han visto su pobreza, han sentido su incapacidad, han percibido su insuficiencia y todo está listo para que puedan entender que Jesucristo es el Dios que crea, que llena y no solo llena, sino que sobreabunda, ¿no? Y ese es el siguiente punto. Cristo es el Dios que provee y sacia plenamente, ¿no? Y aquí lo interesante que tenemos que darnos cuenta es un detalle. Noten el verso 39. Dice, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Dos cosas quiero destacar. Jesús está ofreciendo un banquete a estas miles de personas. La escena anterior nos revela un banquete en un palacio. ¿Pero qué pasó allí? Violencia, seducción, sensualidad y muerte, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Todo lo contrario. Está proveyendo vida, está saciando lo que realmente estas personas necesitan. Ya los alimentó espiritualmente, ahora los sacia materialmente. Pero antes de hacer eso, Jesús los ordena en un banquete. Si tú eres un buen anfitrión e invitas a tu familia o a tus amistades, ¿eres desorganizado para hacer eso? No, yo pienso que haces una lista. ¿Cuántos invitados tengo? ¿Cuánto espacio tengo en mi casa? ¿Qué tengo que comprar en el mercado? ¿Qué voy a preparar de comida? ¿Qué les voy a dar de beber? ¿No es cierto? Es toda una organización. La pregunta es, ¿no será que porque no dejamos que el Señor ordene nuestras vidas primero, no podemos ver la provisión de Dios? A veces necesitamos primero ser reordenados por el Señor en nuestras vidas. Un ejemplo clásico. Muchos jóvenes quieren casarse, pero ni siquiera son ordenados en sus finanzas. Ni siquiera saben asumir su papel como responsables de un hogar. No tienen control sobre sus pasiones. ¿Acaso no será por esa razón que Dios no les provee un cónyuge? Porque tú te lo puedes conseguir, pero te lo consigues y sufres las consecuencias. Pero si es en el Señor, si estás esperando que el Señor te provee el cónyuge, Proverbios va a decir que la esposa es un regalo de Dios. Ojo con eso. Las mujeres, las esposas son un regalo del Señor, pero para quienes sabemos esperar. Pero muchas veces no recibimos porque no queremos que nuestras vidas sean ordenadas. Te pregunto, ¿dónde necesitamos permitir que Cristo ponga orden primero en nuestras vidas, antes de que Él provea? Lo otro que quiero destacar de este pasaje, ¿no es cierto?, porque es el único que lo muestra en los 4 evangelios, este detalle que la hierba era verde.
Es el único. Juan dice que había mucha hierba, pero el único que dice que la hierba era verde, no estaba seca, no dice que no había hierba, es Marcos. Y me parece que tiene una intención de evocar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, y otras versiones dicen, en lugares de pastos verdes me pastoreará. Jesús es el pastor Mesías del Salmo 23. Y eso es lo que Él quiere que entiendan los discípulos. Otra vez, el milagro de la multiplicación es el escenario solamente. Es el milagro visible, pero el milagro más importante es entender quién es Él. Y cuando lo entiendes o cuando lo entendamos, entonces tenemos reposo, descanso. Ahora, ¿qué hace Cristo? ¿No es cierto? Después de ordenar, toma lo poco. ¿Lo poco qué? Pero en sus manos, lo poco se transforma en mucho. ¿No es cierto? Hay un detalle curioso, dice el verso 41. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Hay varios verbos allí. Tomó, levantó, bendijo, partió y los iba dando. El único verbo que está en acción continua en el griego es el último, los iba dando. O sea, es una acción que no paraba. Las otras fueron una sola vez. Toma, agradece o pide bendición, comienza a partirlos y los otros, dándolos algo. O sea, ¿qué está implicando aquí el pasaje? Que Jesucristo se está manifestando como el creador, el dador, como Génesis 1. Y otra vez, Jesús quiere que veamos eso, que Él es el sustentador, el Dios que hace mucho con poco. Te pregunto, ¿qué estamos reteniendo porque creemos que es demasiado poco, que no tenemos mucho que ofrecerle a Jesús? No tengo tiempo. Por eso no puedo estudiar. No tengo tiempo, por eso no puedo pasar más tiempo con mis hijos, mi esposa. ¿Qué es aquello que nosotros consideramos como una minucia? Porque te puedes imaginar qué hacen 5 panes y 2 peces con una multitud. Es una burla, ¿no? Es inaudito la historia. Pero Jesús hace mucho con eso. ¿Creemos en ese Cristo que puede hacer con lo poco mucho en nuestras vidas? Otra vez, eso es algo que tenemos que captar. Hacerlo propio, encarnarlo en el corazón y vivirlo, disfrutarlo. Porque una cosa es, ¿no es cierto?, como decía mi papá, con guitarra y otra es con cajón. O sea, yo puedo decir sí creo en esto, pero el ponerlo en práctica en mi vida es otro asunto. ¿Qué más nos enseña esta parte, este versículo 41? Los discípulos no son la fuente. Ellos no producen el pan. El único que produce el pan es Jesús. El texto dice que lo único que ellos hacían era repartir. ¿Cuál es el punto con esto? A veces nosotros podemos ser camiseteros con una denominación, con nuestra iglesia local. No, sí, la alianza enseña la verdad, enfocándome a esta iglesia. Pero no es así. Nosotros no producimos gracia, nosotros no damos misericordia. La fuente de toda gracia y de toda misericordia, ¿quién es? Jesucristo. Tenemos que entender que debemos llevar a las personas a Jesús. Está bien, sí, tráelas a la iglesia,
Pero no con la idea, en la iglesia tú te vas a recuperar, en la iglesia vas a resolver tus problemas. No, no es la iglesia, es Jesucristo el que resuelve los problemas. Dios nos ha dado simplemente el privilegio de poder congregar en una iglesia local, punto. Y mi filosofía es, donde naciste debes quedarte, a menos que haya enormes problemas y veas la necesidad de retirarte o por cuestión de viaje, trabajo. Pero si Dios te permite conocer al Señor en una iglesia local, allí debes quedarte. Si es que no tiene problemas, quédate allí, colabora allí, participa allí, ¿no? Ahora, el otro punto es, en el verso 42, dice, todos comieron y se saciaron. No dice, se repartió a justas, a lo justo alcanzó, o algunos comieron. El texto dice que todos comieron y se saciaron. Dios no da lo justo, Él da sin medida. ¿Entendemos eso? O sea, Él no solamente quiere resolver nuestras necesidades, sino quiere proveer en abundancia. Pero ¿cuál es el problema? Que no captamos quién es Él. No depende de fe, porque en otras iglesias te van a enseñar que es porque no tienes fe suficiente. No, no, no. Dios es soberano y Él prodiga, derrocha, da en abundancia, pero cuando entendemos quién es Él, ¿no? Y aquí Dios está dando de gracia, ¿me entiendes? Los discípulos no están comprendiendo, pero Él quiere dejarles una lección. Sigue diciendo el texto, recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que sobraron. ¿Te has preguntado por qué 12? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 8? ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Creo que hay una lección. Yo me imagino que terminando el día en el anochecer, ¿no es cierto? Ellos estaban con sus canastas, cada uno con peces y panes que habían sobrado. Pero a pesar de eso, Marcos va a decirnos en el pasaje siguiente que no entendieron lo de los panes. O sea, ¿qué me enseña eso? Que tú y yo muchas veces podemos disfrutar de las bendiciones del Señor y sin embargo no entender quién es Él. Que Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro salvador. Ese es el problema, ¿entiendes? Con muchos de nosotros, ¿no? Recuerda, Jesús no quiere que los discípulos se maravillen de la multiplicación del pan. Él quiere que entienda que Él es el multiplicador. Él no quiere simplemente que se queden con los panes, sino que entiendan que Él es el pan de vida. Y esto lo deja muy claro el Evangelio de Juan. Quiero llevarte ese pasaje. Busca Juan capítulo 6. Ya con esto estoy terminando. Juan capítulo 6. Fíjate por favor en el verso 32 y 35 al 35. 32 al 35. Capítulo 6 de Juan. Dice aquí. Entonces Jesús les dijo, por si acaso los primeros versículos relatan el milagro de la multiplicación, y aquí Jesús va a una sinagoga y le preguntan y está respondiendo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, porque ellos le dijeron, nosotros creemos a Moisés, ¿tú quién eres? Moisés nos dio pan, lo están comparando, tú solamente has multiplicado unos cuantos panes, ¿no? En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La gente le dice, Señor, danos siempre este pan. Le dijeron, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Mi amigo, Cristo es el que satisface a plenitud todas tus necesidades. Otra vez, no se trata del milagro, se trata de la identidad de Jesucristo. Él es el pan de vida y eso es lo que Él quería que entendieran. O sea, el descanso prometido en el versículo 31 de Marcos 6, aquí se revela. Yo soy el pan de vida. ¿Entendemos esto? Dios quiera que sí, ¿no es cierto? Iglesia, tal vez tú has llegado cansado. Estás cansado, agobiado de tu rol como padre, como madre, como esposo, como esposa, cuidando a tus padres tal vez, cuidando a tu familia, asumiendo un rol que tal vez no te corresponde, pero tienes que hacerlo. Estás cansado de producir pan con tus propias manos, en lugar de descansar en el Señor. ¿Qué nos está invitando Jesús esta mañana? Vengan a mí y descansen. Mateo 11:28. ¿Qué les dijo Jesús a todos los que están trabajados y cargados? Vengan a mí y yo os daré el descanso. Otra vez, no, Jesús no está llamándonos al silencio. No está llamándonos a un lugar solitario. No está llamándonos a un día de vacaciones, un día libre. Está llamándonos a un encuentro con Él. A reconocer quién es Él. A depender de Él. A descansar en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro descanso. Él es nuestro pan. Él es nuestra suficiencia. Él es nuestra paz. Él es nuestro todo. ¿Qué necesitamos? Probablemente arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestra autosuficiencia, de creer que todavía puedo sin Cristo, sin comunión con Cristo no podemos nada. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús fue enfático. Separados de mí nada podéis hacer. Y tal vez hoy tú necesitas arrepentirte de eso, de esa actitud que has tomado y que no te has dado cuenta. Estás siendo autosuficiente. Dios te está llamando al arrepentimiento. Mi amigo, y si hoy día estás aquí, lo estás por la gracia del Señor, no simplemente porque quisiste venir o te invitaron. Has leído que la multitud se alimentó ese día, pero eso no es el mayor milagro. El mayor milagro es descubrir que Jesús es el pan de vida. Porque estoy seguro que tú disfrutas, aunque no lo reconozcas, de las bendiciones de Dios. A través de tu trabajo, de tu esfuerzo, tú tienes una seguridad, tienes ropa, tienes comida en casa, pero lo que no tienes es descanso para tu alma. Aquella aflicción que está agobiando tu corazón, no la sostienes con más dinero, con más trabajo, con más esfuerzo. Solamente puedes solucionarla por medio de Jesucristo. Porque si tú rechazas a Jesús, si no te rindes a Él, vas a seguir cansado, vas a seguir vacío en tu vida. Necesitas a Jesucristo. Él es el pan de vida que sacia toda hambre, que sacia toda sed. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Y te lo digo honestamente. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, entrégale tu vida a Él, cree en Él para que puedas disfrutar del verdadero descanso que tal vez tanto buscas y no puedes conseguir. Amén. Oramos. Señor Jesús, venimos delante de ti como aquella multitud en el desierto, hambrientos, cansados, necesitados, buscando pan material, cuando en realidad lo que necesitamos es a ti. Señor, gracias por tu palabra.
porque hoy nos has mostrado que el descanso que tanto anhelamos no está en un lugar, no está en una pausa, no está en el silencio que tanto anhelamos, sino está en tu presencia. Tú eres el pastor que enseña, el Señor que revela nuestra insuficiencia, el Dios que multiplica lo poco, el Mesías que sacia, el Salvador que se acerca a nosotros, el pan de vida que nunca se agota. Señor, queremos confesarte que muchas veces hemos buscado descanso lejos de ti. Hemos confiado en nuestras fuerzas, hemos intentado producir pan con nuestras propias manos. Hemos querido servir a las personas, nuestra familia o en la iglesia sin depender de ti. O hemos querido caminar en esta vida sin descansar en ti, Señor. Padre, perdónanos, límpianos, restaura nuestro corazón cansado. Haznos descansar en ti, Señor. Padre, te pedimos por nosotros, tu iglesia, que cada uno de nosotros dejemos nuestra autosuficiencia, dejemos nuestro activismo para ir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, para encontrar en ti el descanso que tanto estamos buscando y que tú nos has prometido. Señor, te pedimos hoy, también por aquellos que hoy nos están visitando, que aún no te conocen. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo abra sus ojos, quebrante su corazón, les muestre que sin ti seguirán hambrientos, vacíos, cansados. Señor, llámalos por su nombre, atráelos a ti, Padre. Hazles ver que tu Hijo Jesucristo es el pan verdadero, el único que puede saciar sus almas, el único que puede perdonar todos sus pecados, el único que puede salvarlos y el único que puede darles vida eterna. Señor, permite que hoy día haya salvación, extiende tu gracia, produce genuino arrepentimiento. Y mientras seguimos orando, yo no sé si haya alguna persona que nos visita esta mañana y tienes la necesidad de venir a Cristo para saciar lo que a lo largo de tu vida no has podido hacer. Tal vez te has esforzado, has alcanzado muchas cosas, pero hay algo en tu alma que no encuentra satisfacción, que solo Cristo puede darte. Yo no sé si tú eres esa persona que hoy está aquí, pero si tú quieres venir a Jesucristo, yo solo quiero pedirte una cosa. Si ese es tu anhelo, allí donde estés sentado, indícame levantando tu mano para dar gracias al Señor. ¿Hay alguna persona esta mañana que está acercándose a Jesús? ¿Ok? ¿Alguien más? Dios les bendiga. Gracias al Señor. Allí también, Dios te bendiga. ¿Alguien más esta mañana? No sé si en mezanine. ¿Hay alguna otra persona? Ok, Dios te bendiga. Permítame orar por ustedes. Padre, gracias porque eres tú el que produce esa convicción. Simplemente somos instrumentos en tus manos, pero el verdadero Salvador eres tú. Así que confiamos que tú has producido verdadero arrepentimiento y fe para creer en tu Hijo Jesucristo. Y como siempre te pedimos, permítenos ser una iglesia que pueda ayudarles a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesús. Padre, y por último te rogamos que al salir de este lugar podamos todos decir con convicción profunda que Cristo es nuestro suficiente, que Cristo es nuestro descanso, que Cristo es nuestro Dios y nuestro pan. En su nombre te pedimos esto. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Se van a acercar algunas personas para pedirles sus datos. Queremos invitarlos a la iglesia para que puedan conocer más acerca de Jesús. ¿Ok? Los dejo con el pastor Luis.